Esta es la larga historia de un hombre encendido, natural, valeroso. Su memoria es un hacha de guerra. Natural y valeroso. Su memoria es un hacha de guerra. Su memoria es un hacha de guerra. Había cumplido 64 años en el julio anterior y era un Leo perfecto, tenaz, decidido e imprevisible. Amaba la vida, amaba las flores y los perros y era de una galantería un poco a la antigua, con esquelas perfumadas y encuentros furtivos. Su virtud mayor fue la consecuencia, pero el destino le deparó la rara y trágica grandeza de morir defendiendo a bala el mamarracho apolillado del derecho burgués, defendiendo una Corte Suprema de Justicia que lo había repudiado y había de legitimar a sus asesinos, defendiendo un Congreso miserable que lo había declarado ilegítimo, pero que había de sucumbir complacido ante la voluntad de sus usurpadores, defendiendo la libertad de los partidos de oposición que habían vendido su alma al fascismo, defendiendo toda la parafernalia apolillada de un sistema de mierda que él se había propuesto aniquilar sin disparar un tiro. El drama ocurrió en Chile, para mal de los chilenos, pero ha de pasar a la historia como algo que sucedió sin remedio a todos los seres humanos de este tiempo y se quedó en nuestras vidas para siempre. En el año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria. Fue la Alameda, recuerdo, que iluminó nuestra patria. Fue la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Un ancho y largo camino por un mañana. Salvador era un hombre, y cuando digo era me parece algo extraño porque siento el deseo de decir es. Un hombre de mucha dignidad, de mucho sentido patriótico, con una gran admiración por su país y por su pueblo. Yo pienso que absolutamente justificada por las características del chileno, un gran admirador de su pueblo, muy comprometido con su pueblo, y eso explica el tipo de relación que tenía con el pueblo. Yo creo que el pueblo le correspondía, porque también es difícil que se produzca ese tipo de relación si no es recíproca. El pueblo adivina, conoce, comprende quién realmente se preocupa por él, por sus intereses, por su situación, y quién no siente real con profundidad, no alberga con profundidad ese sentimiento. Yo conocí a Salvador Allende el 25 de enero, la noche del 25 de enero de 1939, cuando un gran terremoto estremecía a todo Chile, particularmente la zona de Chillán. Se le llamó el terremoto de Chillán. Él salía de una reunión de la masonería, era un joven médico y ministro de salud. Yo había ido al cine con unos amigos, al cine Santa Lucía, y casi chocamos. Entonces, como el terremoto que fue un gran temblor en Santiago y que provocó mucho pánico, también a nosotros nos dio miedo. Ese fue mi primer contacto con Salvador, como digo, cuando él era un joven ministro de salud del gobierno popular de Pedro Aguirre Cerda.
Por supuesto que la conversación giró casi todo acerca del terremoto, preguntándonos todos dónde habría sido, porque Chile es un país de terremotos. Después nos seguimos viendo, él viajaba muy seguido a Chillán para llevar recursos, frazadas, remedios, medicina. Me impactó mucho el relato que me hizo de lo catastrófico que había sido el terremoto, cómo encontró incluso a colegas de él que se habían trastornado, habían perdido la razón. Los encontró vagando por la plaza de Chillán con los cadáveres de su hijo, de su mujer, en fin, sin poderse conformar. Así conocí yo a Salvador Allende. En 1940 nos casamos. En 1941, en enero del 41, nació nuestra primera hija. En esta pieza, en mi escritorio, donde están los libros y se han apuntado también muchas fotografías, hay muchos recuerdos de Salvador y de mi hija Beatriz, fallecida trágicamente en La Habana el 11 de octubre del año 77. Afortunadamente me han reunido algunas fotos en que ella está junto a su padre, porque Beatriz no solo fue su hija, sino que fue la gran colaboradora de Salvador en La Moneda, fue su compañera y nunca se conformó con la muerte de su padre. El triunfo electoral de Salvador Allende, el 4 de septiembre de 1970, abrió la posibilidad cierta de realizar en Chile una revolución distinta a todas las conocidas. Nació así la vía chilena al socialismo. A la lealtad del pueblo responderé con la lealtad de un militante socialista y como presidente de Chile cumpliré implacablemente el programa de la unidad popular. En la voluntad de Allende, en la serenidad de su palabra, encontraban, ¿recuerdas?, la respuesta a la inquietud que nos golpeaba la conciencia. Sus palabras traducían la justicia posible. Su voluntad rompía el tiempo, transformándolo. Los centros de madre, la junta de vecinos, la junta de abastecimientos y precios, los comandos comunales, hay que fortalecerlos, hay que fortalecer los cordones industriales, pero no como fuerzas paralelas al gobierno, sino como fuerzas populares, junto a la fuerza del gobierno de ustedes, el gobierno popular. Este 26 de junio de 1985 se recordó en Santiago otro natalicio de Salvador Allende. Habría cumplido 77 años. Y nuestro pueblo, sobre todo los estudiantes, los obreros, las mujeres, salieron a las calles a hacer manifestaciones, actos relámpagos, y las calles amanecieron cubiertas con este afiche que dice Avenida Salvador Allende, la fecha de su nacimiento y de su muerte. Salvador Allende será recordado por su gesto heroico de morir en combate antes que traicionar al pueblo, porque todos sabemos que la junta militar que usurpó el poder le pedía de que renunciara y que ponía un avión a su disposición para todos nosotros, para la familia, para los amigos, para los colaboradores, para que hubiera salido del país. Y esta proposición Salvador la rechazó con violencia, la rechazó con desprecio. Salvador Allende era un hombre de mucha dignidad, que tenía una alta valoración de sí mismo con toda justificación, ¿no? Y que tenía un altísimo sentido del honor. Era una especie de caballero andante en la política, era un caballero, un hombre de una gran integridad personal, muy serio, de mucho honor, de mucha palabra, muy comprometido con las cosas que hacía
Y creo que a estas características hay que añadirle un intelecto fuerte, vigoroso. Era un hombre muy inteligente. Pienso, por supuesto, que era en la misma medida un hombre apasionado con las cosas que hacía. Y un rasgo muy sobresaliente de su personalidad y que lo demostró al final de su vida, un hombre de un gran valor personal. A ustedes que han contemplado por sus propios ojos la miseria en que viven muchos de nuestros compatriotas, ustedes, huéspedes y amigos, formulo una petición. Lleven a sus patrias esa imagen del Chile que es y esta segura esperanza del Chile que será. Digan que aquí la historia experimenta un nuevo giro, que un pueblo alcanzó a tomar en sus manos la dirección de su destino para caminar por la democracia. Y para evitarlo, y si era preciso caer en esa lucha. Lo que yo no concibo bajo ningún concepto a Salvador Allende es, huyendo del país el día 11 de septiembre, sabiendo que iban a seguir fusilamientos y torturas, y siguiendo esa situación desde el extranjero. Eso para mí es inconcebible, y efectivamente no se podía haber producido y no se produjo. El presidente tuvo muy claro que él tenía que luchar contra eso y que de lo que iba a seguir si triunfaba la reacción, él sería la primera víctima. De ninguna forma iba a buscar salvarse individualmente, dejando a sus seguidores y al pueblo con el cual tenía esa relación mutua de confianza y de deber solo ante las furias desatadas de la reacción. Allende lo había dicho muchas veces, que si bien era difícil ganar las elecciones, más difícil sería gobernar. En efecto, desde el primer día, su gobierno fue acechado por una conspiración fomentada por los intereses de los monopolios nacionales y de las grandes compañías transnacionales que vieron en Allende y en la vía chilena al socialismo un peligroso ejemplo a seguir por otros pueblos de América Latina y del tercer mundo. Seguir viviendo con el peso brutal de las deudas que nos han empujado a contraer 75.000 millones de dólares. Deben los países en vías de desarrollo. Jamás podrán cumplir los compromisos derivados de las exigencias de amortización e intereses. Pueblos hambrientos, con cesantía, con falta de viviendas, con incultura, teniendo que hambrear más a sus masas para cumplir compromisos que pesan brutalmente sobre nuestro potencial de desarrollo. El ambiente humano alrededor del presidente en las semanas y meses anteriores al golpe militar fue de extraordinaria preocupación, inquietud y tensión, viendo desarrollarse la espiral de violencia y buscando atajarla por todas las maneras. Le hemos advertido a los imperialistas que no nos van a doblegar, que no nos van a impedir que construyamos por nuestra propia voluntad nuestro propio destino. Fui a acusar ante la conciencia del mundo que nosotros, que no queremos la violencia, a la contrarrevolución y a la violencia reaccionaria, utilizando primero la ley, después utilizaremos la violencia revolucionaria. Yo sé perfectamente bien que los procesos revolucionarios sacuden y convulsionan a los pueblos, pero sé también que aquí hemos querido y tratamos de hacer algo que otros pueblos no alcanzaron, una revolución por causas distintos,
de acuerdo a nuestra historia, a nuestra tradición y a nuestra realidad. Espero que todos seamos capaces de escribir una página más para señalar que Chile tiene su propia voluntad creadora y su noble decisión de hacer cada vez más grande la patria. En el intento de detener el golpe militar, el presidente buscó el diálogo con las fuerzas políticas de la oposición, apoyando su estrategia militar en los sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas encabezadas por el general Augusto Pinochet. El 27 de julio de 1973 fue asesinado el edecán naval del presidente, comandante Arturo Araya Peters. A partir de este momento, comenzó a cerrarse el cerco alrededor del presidente. La conspiración estaba en marcha. Los traidores rodeaban al presidente Allende. Días después, la traición del comandante en jefe del ejército, Augusto Pinochet, neutralizaría los sectores constitucionalistas de las Fuerzas Armadas, aportando a la sublevación la verticalidad del mando que unificó a las fuerzas golpistas. El momento culminante para mí fue el fin de semana anterior al golpe, cuando el presidente pide a los partidos políticos que le permitan convocar el plebiscito, convoca al jefe del ejército y le explica que va a llamar al referéndum. La cara de sorpresa del jefe del ejército y del inspector general Urbina cuando se enteran que Allende va a llamar a plebiscito en horas fue extraordinaria. Manifestaron su extrañeza. El 4 de septiembre de 1973, ¿recuerdas? Una inmensa multitud llenó las calles de Santiago. Se cumplían 3 años del triunfo popular. Desde la mañana hasta altas horas de la madrugada, miles de hombres y mujeres desfilaron frente al presidente. Esperaban su palabra, pero Allende no habló esa noche. Lo haría 7 días después, el 11 de septiembre. Santiago, 11 de septiembre de 1973. Apenas recuerdas ahora cómo era Santiago esa mañana. Apenas la sucesión de calles grises envueltas por la niebla. La ciudad, esa mañana, te digo, era un espacio incierto, incógnito. Y de pronto, todo es militar. Los árboles, el parque, la vida y sobre todo la muerte. ¿Cómo contarlo todo si se te agolpan las imágenes y duelen? Porque sabrás que ese día se nos rompió el tiempo y fue destrozada la memoria para siempre. La moneda fue construida en 1876 por el arquitecto italiano Joaquín Toesca. Desde 1885 hasta el 11 de septiembre del 73 fue la sede del gobierno constitucional Chile. Bombardeada la mañana del 11 de septiembre
fue posteriormente restaurada por la dictadura militar. A pesar que todo se ha cambiado con el propósito de borrar hasta el último vestigio del presidente asesinado, la presencia de Allende surge viva en el recuerdo. Su presencia se siente, te digo, en los antiguos salones restaurados. Como escribió Neruda, después del bombardeo aéreo, entraron en acción tanques, muchos tanques, a luchar intrépidamente contra un solo hombre, el presidente de la República, Salvador Allende, que los esperaba en su gabinete sin más compañía que su gran corazón envuelto en humo y llamas. Tenían que aprovechar una ocasión tan bella. Tenían que ametrallarlo porque jamás renunciaría a su cargo. Eran aproximadamente las 6 de la mañana y las informaciones eran muy confusas. Lo que se sabía era una sublevación parcial de la Marina en Valparaíso y que los infantes de Marina se dirigían hacia Santiago. Allende se comunica con Carabineros, ordena a Carabineros detener a los infantes de Marina, también se comunica con el general Breiding, general de ejército, quien le informa que no tenía antecedentes de esta sublevación. Que el presidente, cuando entró a las 7:30 de la mañana en La Moneda, la información de que disponía es que nos encontrábamos ante una sublevación parcial de la Marina en Valparaíso. Pero el propio jefe de la guarnición y de la división de Santiago, Brady, a las 7:15 de la mañana le estaba diciendo que el ejército estaba con el presidente y que estaba enviando tropas de infantería hacia Valparaíso a sofocar a los marinos sublevados. Cuando entra el presidente a las 7:30 en La Moneda, todo el cuerpo de carabineros, el mando militar de carabineros está en La Moneda con el presidente y las fuerzas de carabineros protegiendo al palacio frente a los golpistas. Solamente a las 8:30, de 8:30 a 9, el presidente se va dando cuenta de que se suman a la sublevación los mandos del ejército y que el mando de carabineros es decapitado. Más o menos a las 7:30 de la mañana del día 11 de septiembre, recibí una llamada telefónica de la casa del presidente Allende de que me trasladara a La Moneda porque había noticias de un levantamiento de la Marina en Valparaíso. En el camino habíamos oído por radio que el presidente salía de Tomás Moro hacia La Moneda. Desde la Plaza Italia se veía que los autos estaban siendo devueltos, que no los dejaban entrar al centro de la ciudad. El clima todavía era confuso. Allende seguía recabando información, pero no sabíamos nada con certeza. Se estaban haciendo algunas consultas, no se vislumbraba ningún ambiente de lo que posteriormente iba a ocurrir. En general, diría yo que había muy buen ánimo. Allende se da cuenta a las 8:30 de la mañana, después de la primera proclama de la Junta Golpista, de que las 4 ramas de las Fuerzas Armadas estaban metidas en el golpe. Cuando él se da cuenta de que la jerarquía, el mando institucional de las Fuerzas Armadas, del Ejército concretamente, que es el respaldo central, ha traicionado, su reacción fue absolutamente realista. Yo le pregunté, presidente, ¿no cuenta usted con un solo regimiento? Y su respuesta fue calmada y tranquila, ni uno solo, punto. Su único comentario fue apoyar la mano sobre su mesa, mirar a lo lejos por la ventana de su despacho y comentar en voz muy baja, en ese momento estábamos solos él y yo en un despacho: 3 traidores, 3 traidores. Mira, le encargué que instara al jefe de carabineros que rindiera sus tropas porque iban a ser bombardeados. Así que los carabineros pueden salir de La Moneda en este momento. El edecán naval y el edecán del ejército le solicitaron al edecán de la Fuerza Aérea, al comandante Sánchez, que tuviera una reunión con el presidente
para obligarle rendición. Se hace la reunión y yo me quedo dentro de la reunión. Entonces, los edecanes, que yo salga de la reunión, que querían hablar sola con el presidente. Entonces yo salgo de la reunión, sin embargo nos quedamos escuchando a través de las puertas, dijéramos, y tomamos posiciones a través de todas las puertas del despacho, porque tampoco teníamos confianza de dejar al presidente solo con los tres, dijéramos, militares. Y ahí le insisten de que todas las Fuerzas Armadas estaban, ¿me entiende?, involucradas en el golpe, que no había ninguna posibilidad, y que se rindiera. Allende les dice, le comunica que él no se va a rendir, les dice que ellos se pongan, que ellos cumplan con su deber, que ellos se pongan a disposición de sus altos mandos y que pueden abandonar la moneda. El edecán naval y el edecán del ejército estaban muy nerviosos y yo diría que hasta intranquilos. En cambio el edecán aéreo, el comandante Sánchez, estaba sensiblemente emocionado. Yo diría que los edecanes naval y del ejército ya estaban involucrados en el golpe desde antes. En cambio el comandante Sánchez se veía realmente afectado. Yo me impuse de esto porque bajó el comandante Sánchez de la segunda planta antes de abandonar la moneda y él se acercó y me dijo: he venido a ofrecerle un avión al presidente Allende para que salga del país, y el presidente lo ha rechazado terminantemente. Se los había aclarado desde siempre, en público, en privado, que la única forma que le iba a salir era muerto. Yo les digo a ustedes, compañeros, compañeros de tantos años, se los digo con calma, con absoluta tranquilidad. Yo no tengo pasta de apóstol, ni tengo pasta de Mesías. No tengo condiciones de mártir. Soy un luchador social que cumple una tarea, la tarea que el pueblo me ha dado, pero que lo entiendan aquellos que quieren retrotraer la historia y desconocer a la voluntad mayoritaria de Chile. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. En previsión de circunstancias de emergencia, el presidente había hecho colocar al lado de su mesa presidencial 3 teléfonos conectados directamente con 3 emisoras de radio diferentes. Esa mañana, desde las 7:30, estuvo dirigiéndose a través de esas emisoras a la población y sucesivamente fueron bombardeadas, inutilizadas, hasta que a las 9:15 de la mañana quedaba únicamente con posibilidad de salir al aire una emisora de las 3, Radio Magallanes, y a través de esa emisora es que pronunció su última locución. Deja su fusil sobre el escritorio y toma el teléfono a magneto, porque ya las comunicaciones telefónicas normales no funcionaban, y se trata de comunicarse con Radio Magallanes. Tuvo muchas dificultades y de pronto al otro lado de la línea seguramente le contestan y él dice: aquí habla el presidente. Cuando entré al gabinete del presidente, en ese mismo instante él estaba hablando por radio. En un contexto que muestra bien el ambiente de serenidad dramática que se vivía. Las puertas de las ventanas del despacho del presidente que daban a la Plaza de la Constitución estaban cerradas porque se esperaba que de un momento a otro sonaran los disparos o entraran balas. Los 30 civiles aproximadamente de su equipo de colaboradores se encontraban contra las paredes opuestas a las ventanas, también por la misma razón de evitar balas perdidas. Y detrás solo de la mesa, de su mesa de despacho, el presidente descolgó el teléfono y de una forma absolutamente
improvisada como era su costumbre, retransmitió el mensaje en medio de un silencio absoluto y emocionado de todos los civiles que allí nos encontrábamos, que naturalmente sentíamos y vivíamos el momento como el momento de tránsito ya de la vida a la muerte. Tal vez lo más impresionante de ese día es la cara misma del presidente cuando él sabe que es su última oportunidad de comunicarse con el pueblo, con su pueblo, y empieza el discurso, se abrirán las grandes alamedas. Señaló ahí que las Fuerzas Armadas habían abandonado su tradición legalista y hizo alusión a algunos de los miembros de la Junta, en concreto al general Mendoza, que lo mencionó concretamente, diciendo que era un general rastrero que algunos días antes le había manifestado su lealtad al régimen constitucional. Y recuerdo las caras de Augusto Olivares, de Carlos Jorquera, de Arturo Girón, de Óscar Soto, de Juan Enrique Garcés, los más allegados, cómo les corrían las lágrimas, llorábamos todos. Era una cosa tan impresionante porque fue como verdaderamente su despedida, no solo con nosotros, sino que con el pueblo que la amaba tanto. General Brady está informado para que no se le dispare a los militares que ponen la moneda. Cambio. Comenzó la canción. En este momento me llamó el secretario de Marina. Me decía que fueron los 3 comandantes que empiezan a tener sus funciones sociales en ese país de escenario en seco. Porque puede caer a la misma cosa. El Chile va al Ministerio de Defensa a entregar a los 3 comandantes de Chile. A las 12 al 5 se van a morir. Se habían comunicado por la radio de los militares de que el bombardeo de la moneda iba a ser a las 11. Entonces el presidente alrededor de las 10:30 de la mañana nos reunió a todos los que estábamos ahí en la segunda planta, en el llamado Salón Toesca, y entonces nos manifestó más o menos lo siguiente, que él había sido un presidente elegido por el pueblo, que no iba a renunciar, que tampoco se iba a rendir y que iba a combatir. Se me vienen a la memoria las caras de todos los compañeros que venían a ponerse a disposición del presidente, porque en realidad vinieron muchos. Él los enviaba a donde él pensaba que tenían que estar. Unos querían quedarse, no querían salir. Hubo un momento antes de las 11 de la mañana que se dio una especie de tregua y Allende reunió a todos los colaboradores del ramo de la moneda y les dijo que solamente tenían obligación de quedarse con él todo aquel que tuviera un arma y que supiera disparar, que el resto podía abandonar la moneda. Él dijo que no iba a moverse, que él no iba a salir ni se iba a entregar, pero que tampoco quería muertes inútiles. Cuando Allende se da cuenta de que estamos rodeados de tanques y los ejércitos venían por ambos lados de la moneda, Allende dijo que vamos a recorrer la moneda para poder identificar los puntos de defensa de la moneda. Para mí fue bastante impresionante, porque allí me di cuenta de que ahí ya era la decisión de vida o muerte. Y empezamos a recorrer las instalaciones de la moneda, del segundo piso, del primer piso, y en ese minuto vemos que ya también están pasando los helicópteros. Entonces ordena a toda la gente, a todos los defensores que quedaban en la moneda, que era fundamentalmente su guardia personal, que tomara distintos puestos de combate. Se encontraban en la moneda 8 mujeres, entre ellas 2 hijas de Allende, y una embarazada de 8 meses. Las mujeres también se resistían a salir de la moneda. Allende me ordena a mí que lleve a las mujeres y las saque de la moneda. Las acompaño hasta la puerta de Morandé 80 y las veo atravesar la calle hacia la intendencia. Una vez que las mujeres salieron,
el presidente Allende quedó más tranquilo. Sin embargo, en La Moneda se quedan 2 mujeres. Una se queda accidentalmente, que era una secretaria del Ministerio del Interior, y la otra, Miriam Contreras, Payita. Yo estaba convencida que yo tenía que permanecer, igual como los otros compañeros que allí se quedaron, que teníamos la obligación de quedarnos al lado del presidente. En ese minuto también Allende intercepta, cuando tenía el teléfono descolgado, intercepta una llamada del Ministerio de Defensa, una conversación entre ellos, del general Baeza, que dice que el único punto de resistencia que queda importante es La Moneda, y que hay que destruirlo por tierra y por aire, y que textualmente que hay que aplastarlos como ratas. Pinochet en una oportunidad quiere dialogar con Allende también. Entonces Allende le manda el recado, le dice que un presidente digno recibe en La Moneda. Si él quiere dialogar, que venga para acá. Por supuesto que nunca llegó. Protección incondicional, no gubernamental. O sea que si mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Mantiene el ofrecimiento de sacarlo del país. Pero la vez se cae cuando vaya volante. Nosotros teníamos en la Moneda 3 bazucas. Y se destruyen 2 tanques con las bazucas. Entonces los tanques se repliegan. Se van más o menos 100 metros de La Moneda. Y siguen disparando desde ahí. Sobre todo el frente de La Moneda. Allende mismo, en varias oportunidades desde el comedor, dispara tendido en el suelo hacia los militares que se encuentran a la altura de la Alameda. Él mismo, dijéramos así, como comandaba, ¿me entiende?, a los pocos combatientes que tenía La Moneda. Varias veces sus instrucciones eran: no dejen de disparar, no dejen de disparar. Tomaba la metralleta y empezaba a disparar desde una de las ventanas. Venían los compañeros y lo obligaban a salir de ahí para que no lo fueran a herir. Aproximadamente 10 para las 12 sentimos el ruido de los aviones y el silbido de la bomba. A las 11:05 de la mañana hay que atacar el nuclear privado. Estaba ofreciendo para llegar. Tengo la impresión de que el señor le arrancó las tanquetas. Las tanquetas no entonces hay que impedir la salida, entonces hay que estar listo para actuar sobre eso. No vale sacar la guerra, sacar la guerra. Los aviones pasaron 14 veces. 2 aviones. Fueron 28 bombas. Media hora aproximadamente bombardeo. En que se produjo el bombardeo, que fue alrededor de mediodía, 12:05 me parece a mí, nosotros nos ubicamos en la segunda planta. Nos hizo bajar al primer piso, pensando que con eso iba a proteger algo más. Y inmediatamente me recuerdo que se colocó encima de nosotros como para protegernos con su cuerpo, porque lo hirieran a él y no a nosotros. El bombardeo desarrolló una gran onda explosiva donde nosotros estamos, entonces toda La Moneda, todas las ventanas y las puertas se rompieron y se quebraron. Y se produjo un gran incendio que nosotros veíamos alrededor de unos 25 metros de donde nosotros estábamos. Se estaba incendiando La Moneda. Claro, ya fue imposible estar ahí porque no se podía respirar, porque había una gran cantidad de humo, mucho calor. Es muy impresionante si tú te pudieras imaginar qué es lo que sentíamos nosotros allí adentro, que era un puñado de gente. Estaban bombardeando los aviones, los tanques al frente de La Moneda, desde el Ministerio de Defensa disparaban. Yo sabía que la Marina en Valparaíso ya se había sublevado también, entonces era como
como este hombre con un puñado de gente alrededor tuviera a todas las fuerzas de aire, mar y tierra, como se dice, en una guerra tan dispar. Yo me bajo al primer piso a ver cómo estaba la otra gente disparando, cuando de repente irrumpen los militares a través del patio de invierno y por la puerta de Morandé. 15, 20 militares fuertemente armados y muy violentos. Nos tiran al piso, nos pegan con los fusiles y nos detienen a un grupo de compañeros que habemos 3 o 4, que somos seguramente los primeros detenidos. Yo vi al presidente Allende vivo más o menos a las 2 de la tarde de ese día, en un momento en que yo era prisionero en ese momento ya del ejército que estaba en la primera planta de La Moneda, y un comandante del ejército me levantó del suelo donde yo estaba y me hizo subir a la segunda planta que conversara con el presidente. Y lo vi a él a la altura de unos 3 o 4 metros. El presidente, como había mucho ruido y había combate, inicialmente no me escuchó. Entonces yo me acerqué más a él. Él me preguntó, ¿qué me dice, doctor? Entonces le digo, presidente, los militares dicen que hay que rendirse y que usted debe bajar de la segunda planta a la calle. Ese fue el último momento en que yo lo vi. Ahí, en esos momentos que ya era la guerra completa. Los militares entonces nos sacan a nosotros arrastrando a la calle de Morandé 80 y empiezan a subir la escala y dan una orden que tienen 5 minutos para rendirse los que se encuentran en el segundo piso y que empiecen a bajar. O en esos momentos él ve el acta de la independencia y le pide a Eduardo Paredes que la descuelgue y la hace enrollar. Y me la entrega porque dice, si hay alguien de aquí, entre nosotros, que tiene una posibilidad de salir viva, eres tú y tú eres la responsable. Debes salvar esta acta porque eso es lo único que va a quedar. Y yo la guardé y salí con el acta. Yo bajé las escaleras con el acta de la independencia. Y es allí cuando los soldados nos empiezan a dar culetazos y me la quitan. Y le grito, yo no la rompan, y llegan y la pescan y la tiran y la rompieron. Pero era tal el odio con que nos pegaban, con que nos tiraban para revisarnos qué es lo que llevábamos con nosotros, que o no entendieron o no sabían lo que era un acta de la independencia, que eran soldados. Y al llegar a la calle, todos fuimos agrupados en la pared de Morandé 80, de La Moneda, con las manos atrás, y la persona que estaba al lado mío, yo en un momento me sorprendió que estaba muy emocionado, estaba sollozando, y le pregunté qué había pasado. Entonces él me comunicó de que el presidente había muerto. Eso fue después de que nosotros habíamos escuchado una balacera muy intensa en la segunda planta. Hay una comunicación de personal de la Escuela de Infantería que está ya dentro de La Moneda. El 11 de septiembre es un día negro en la historia de Chile. Mientras venían las bombas de incendio, apagaban el incendio de La Moneda y sacaban el cadáver de Allende. Por la posibilidad de interferencia, la voy a transmitir en inglés. They say that Allende committed suicide and is dead now. Díganme si entienden. Entendido, digo perfectamente, cambio. Respecto al avión para la familia no tendría urgencia entonces esta medida. Es que lo meten en un cajón y lo embarquen en un avión viejo justo con la familia, que los tierra le hagan una zapata en Cuba. Vamos a tener una pelota más para el tierra, si este que está para morir, todo probablemente. Conforme. Yo me quedé ahí porque era mi obligación. Yo había sido médico del presidente Allende desde muchos años y había trabajado con él y lo acompañado en
en muchas circunstancias de todo tipo durante toda su presidencia. Y entonces, naturalmente, mi lugar era ahí, yo no podía estar fuera. Era un problema de conciencia personal, ¿no? ¿Qué sientes tú que te arrebataron definitivamente ese 11 de septiembre? Son tantas cosas casi como decirse la vida misma, porque primero que nada perdí a mi hijo de 20 años, que lo fusilaron. Mi familia fue perseguida, cada uno partió a vivir a diferentes lugares, ni siquiera tengo el derecho de vivir en Chile. Pero tú siempre tienes el corazón puesto allá en ese país, al final del mundo, como decimos. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallarnos, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Salvador Allende, en esos momentos, él estaba cierto que entraba en la historia de Chile. Las Fuerzas Armadas y de Orden han actuado en el día de hoy solo bajo la inspiración patriótica de sacar al país del caos que en forma aguda lo estaba precipitando el gobierno marxista de Salvador Allende. Estamos seguros que Chile entero tiene que comprender el sacrificio que lo significa. No se trata de aplastar tendencias o corrientes ideológicas, ni de ejercer venganzas personales. Después de 3 años de soportar el cáncer marxista que nos llevó a un descalabro económico, moral y social que no se podía seguir tolerando por los sagrados intereses de la patria,
Es duro recordar eso, muy duro. Eso fue la mañana del 12 de septiembre, al día siguiente de su muerte. Cuando llegamos al hospital habían unos militares de alta graduación que nos impidieron el paso. Cuando le dije yo que quería entrar, porque, bueno, yo todavía tenía esperanza que Salvador hubiera estado herido nomás. Y me dijeron que no podían admitir mientras... Entonces ahí un general me dijo, le quiero dar las condolencias, señora. Entonces ahí entendí que ya no había que tener ninguna esperanza. Entonces me acerco al comandante Sánchez, que me abraza y me dice que él ha conseguido que me permitan ir a Viña del Mar a enterrar a Salvador en ese avión Catalina, porque sabía que sería más fácil para mí que ir en automóvil. Así que tuve que partir sola, acompañada por el comandante Sánchez, pero ya en el avión Catalina estaba sentada ahí Laurita Allende, con otro sobrino de Salvador y de ella, y al medio estaba el féretro, tapado con una de estas mantas chilenas. Al subir al avión nos registraron como si nosotros fuéramos armados y nos encadenaron, porque son esos aviones para llevar tropas, no un avión de pasajeros. Llegamos a la base de Quintero y al descender, entonces ahí yo pedí que se abriera el féretro. Entonces me dijeron que era imposible. Alcancé a levantar la tapa y solamente vi un vidrio y un género blanco así con unas pinzas, pero la parte del cuerpo que yo vi nunca voy a saber si eso era la cabeza o los pies, porque estaba totalmente cubierto. Entonces cuando quise hacer este gesto de romper el vidrio, ahí me detuvieron, me sostuvieron el puño y rápidamente nos llevaron a 3 automóviles. En uno iba el féretro adelante, era un triste cortejo en una mañana, la recuerdo siempre, llena de sol en Viña del Mar. Así llegamos hasta el cementerio Santa Inés. Cuando llegamos ahí, había un grupo de personas y avanzamos por las callejuelas del cementerio, y en todas las sepulturas habían soldados con ametralladoras apuntándonos como si fuéramos a cometer un acto ilícito. Antes de depositar el féretro de Salvador Allende, recogí unas florcillas que habían de otras tumbas así, y las alcancé a tirar y decir algunas palabras. Pero yo hice un esfuerzo y, sobreponiéndome a lo que eso significaba, le dije, dirigiéndome más bien a los sepultureros, porque habían unos pocos marinos, unos pocos militares: yo quiero que ustedes sepan que estamos enterrando aquí al presidente de Chile, a Salvador Allende, que ha muerto ayer en La Moneda. Y como no quieren que se sepa, lo estamos enterrando así, de una forma tan silenciosa, sin ningún homenaje, sin ninguna bandera, sin ningún ramo de flores. Como si de todos los muertos se tratara, una multitud, desafiando el terror, acompañó el cuerpo sin vida de Neruda. Junto con enterrar a Neruda y Allende, desde el fondo mismo de la historia de Chile, brotaba la rebelión popular. Ni un solo día de paz ha tenido el dictador en 13 años de gobierno. Chile, entre la cordillera y el mar, entre Neruda y Allende. En medio de los dos, una antigua y renovada historia.
carta clandestino en Chile, mi patria, mi amor. Amigos, camaradas, yo les pido que digan lo que digo. En Chile renacemos en cada primavera, en Chile renacemos en cada primavera. Sí, yo creo que sí, vas a mirar las murallas por ahí. Aunque pase el día, aunque pase el año, la llama encendida no se apagará. Eso nos recuerda mucho porque en esos tiempos se comía. Estábamos con él, pero los pobres. La palabra Allende significó y significa siempre la palabra de la esperanza de un hombre que fue digno, de un hombre que fue fiel representante nuestro, muy leal, muy honrado y que cumplió los mandatos que le dio el pueblo y que cumplió. Realmente él dijo, muerto me sacan de la moneda, y hasta ese momento él cabalmente como hombre murió dentro de la moneda, y ahí nos dejó un testamento a nosotros, lo cual nos dijo que iban a venir otros hombres jóvenes a construir un mañana mejor y que al final se abrirían las grandes alamedas por donde pasaríamos todos. Aunque pase el año, la llama encendida no se apaga nunca jamás. Después de 13 años de dictadura, nacía incontenible la esperanza, como si fuera un pañuelo blanco enarbolado por las manos de un hombre sonriente, sencillo y perseverante que se llamaba Allende, y que a los 64 años de su vida era el joven más entusiasta de todos los chilenos. Allende se abrirán las alamedas. Flecha, la verdad, desde el fondo oscuro de la tierra, crece como espiga de amor la dignidad del humillado. Crece como espiga de amor la la patria crece cada día, de cada golpe pétalo perdido, los que buscan la luz rompen las tinieblas, los que buscan la luz rompen certeza.